Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Como algunos ya leyeron en el título, vamos con el unboxing a esta pieza que pertenece a los confiables, cómodos, sencillos y para algunos mercados asequibles modelos F, el cual mantiene la forma, materiales como el que muestro en pantalla, este F91, pero con una particularidad en su carátula. Sin más pues, vamos a verlo. Este reloj es el modelo F94WA-8 que pertenece a la marca japonesa Casio. Yo di con él al estar navegando por la página de ventas online Amazon. Sin duda llamó mi atención porque yo no lo conocía. Seguramente muchos ya lo ubicarán, otros de seguro ya lo usaron hace muchos años. Pero es lo destacable de estos relojes como aún no siguen siendo prácticos, atrayentes. Además de que su precio no creo que esté tan disparado ya que está en un promedio de los $20. Eso sí, la compra fue marcada como de importación, lo cual le tomó alrededor de unos 5 días en llegar. Pero bueno, ya estando aquí vemos que nos llega en su conocida caja de cartoncillo blanco, la cual no tendremos nada más que en el frente la misma marca en color marcada en azul, por encima nada, y por debajo sí nos marca un código de barras. Además nos indica el número de modelo. Reloj para hombres, marca Casio Core F94WA-8, ya decíamos, un reloj con un dial digital nuevo. De ahí no habrá nada más que retirar la primera caja de cartón. Tendremos otra más en sus laterales, al igual, pero ahora en blanco, con toda la marca, todo lo demás en azul. Y lo que resta para acceder al reloj es el quitar esta tapa y listo. Aquí lo tenemos. Vean, ok, no trae este pequeño plástico que cubre. De primera impresión, ¿qué les parece? Un reloj sencillo, agradable, marcado ya por esa parte amarilla. Imposible no notarlo. Vemos que está llegando en su exhibidor estándar de plástico. Por el lateral tendremos el acceso también al instructivo y demás información. La garantía, número de módulo, aquí está, 1071 y guía del usuario. Sí, en esta forma como de pergamino, tan tedioso. Pero bueno, nunca dejen de darle una leída porque a veces contiene información de cuidados o a veces incluso de programación, aunque sabemos que es un reloj sencillo. Listo, ya sin todo ese embalaje podemos apreciarlo un poco mejor. De hecho, ya de primera impresión, decía yo, un reloj bastante sencillo, una imagen bastante agradable, una caja ya conocida como es esta octagonal que observamos en la mayoría de relojes o modelos de la línea F, como obviamente su hermano el F91. Pueden notar las similitudes, de hecho es igual, la misma caja, mismas dimensiones de carátula, seguramente también en el display, sí, aquí está. Solamente el diferente acomodo y sobre todo este pequeño dial en amarillo que es el que llamó mi atención. Puedo mencionar que de entrada me da una imagen pues sobria. Es un reloj deportivo, pero lo noto un poco más sobrio, a diferencia del otro modelo que también podemos conseguir, como es el que coloco de este lado, donde la parte superior e inferior de esta, donde tenemos la alarma y crono, además de water resist en amarillo. Vean la diferencia, no sé si les parezca igual que a mí que esta versión del lado derecho es ligeramente más sobria que la del lado izquierdo. Esa la noto mucho más deportiva, pero bueno, es cuestión de perspectiva. Por lo demás, en construcción de caja y extensible, completamente en resina. Y decía yo, las similitudes, pues sí, de hecho el extensible es el mismo que de los F91, ahí está. Tendremos resistencia al agua, al igual, simplemente para salpicaduras, no mayor a 30 metros. Toda su programación mediante estos 3 botones. Sus funciones, seguro las conocidas en estos modelos clásicos, que es de hora y fecha. Después, sí, alarma, presionamos mode, nos llega al cronógrafo. Después la programación, porque vemos que empiezan a tintinear los segundos. Cambio de 12 a 24 horas, ya tenemos la indicación aquí. Y se dieron cuenta ya en la parte derecha, lo que tendremos para indicarnos cada una de las funciones son esos pequeños testigos. Ahora en su lado izquierdo, por el botón superior, tenemos la palabra like de la función de luz. Veamos, si quitamos, aparece la luz LED en verde, la cual se refleja más del lado izquierdo. Ahí está. Si llega a ser visible hasta el lado derecho, hasta los segundos. Muy poco en este dial. No llega a ser molesto debido a que quieren respetar esa imagen retro, colocando la muñeca muy similar a los que he mostrado, como el F105, el F91, sumamente ligeros, bastante cómodos, muy hechos para el día a día, pero sumamente funcionales. Les diré que el tamaño de mi muñeca es de 16,5 centímetros, entonces siento que se adapta bien, ya que es una caja no tan grande. Creo ya en muñecas superiores sí se vería muy pequeño. Eso es lo que nos deja este reloj Casio F94 de cuarzo en su primera impresión. Un reloj bastante agradable, curioso por este dial en su lateral derecho, resaltado en color amarillo. Por lo demás ya vendré con la reseña completa, con especificaciones, funciones, aunque creo ya lo vimos todo, pero también cómo se ha comportado en el uso del día a día.
Por eso siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión, quien ya conoció este reloj, qué les parece, alguna sugerencia. Por lo demás, si les agradó el video, pueden dejar su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, Ser Rápido es gratis. No les quito más su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.